son más o menos 20 preguntas por unidad. ¿Alguien me facilita un programa? Está bien, hay que rayar el programa, hay que rayar, hay que anotar. Por ejemplo, pregunto, ¿a qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? ¿A qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? Pongan de título cuestionario. ¿A qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista de los participantes en el mundo jurídico? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista de los participantes en el mundo jurídico? Otra, ¿cuál es el punto de vista del derecho que tiene generalmente un juez, un legislador, un abogado, un doctrinario, o un hombre de la calle, un hombre común? Juez, legislador dije, juez, legislador, doctrinario, abogado y hombre común. Varían un poco las perspectivas, por eso les pregunto. Otra, ¿cuál es la tesis central sobre el derecho que sostiene el iusnaturalismo jurídico? ¿Cuál es la tesis central sobre el derecho que sostiene el iusnaturalismo jurídico? Repito la pregunta, ¿cuál es la tesis central sobre el derecho que tiene el iusnaturalismo jurídico? ¿Cuáles son las corrientes iusfilosóficas naturalistas, iusfilosóficas naturalistas? ¿Cuáles son las corrientes iusfilosóficas naturalistas y qué sostiene cada una de ellas? ¿Y qué sostiene cada una de ellas sobre el derecho, ¿no? Otra, ¿qué sostiene el positivismo en general sobre el derecho? ¿Qué sostiene el positivismo en general sobre el derecho? Otra, ¿cuáles son las corrientes iuspositivistas? ¿Y qué sostienen sintéticamente cada una? ¿Cuáles son las corrientes iuspositivistas y qué sostienen sintéticamente cada una? Otra, ¿cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente? ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente? Más destacados de esta corriente. ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente? Me refiero al realismo. Puede ser la misma, puede ser distinta. ¿Qué sostiene la teoría crítica del derecho? ¿Qué sostiene la teoría crítica del derecho? Otra, ¿cuál es el concepto de derecho de la teoría egológica
y cuáles son sus representantes. De la teoría egológica y cuáles son sus representantes. Egológica. ¿Y cuáles son sus representantes? Teoría egológica. ¿De quién es? ¿De? Cosio. Carlos Cosio. ¿Quién fue Cosio? Jurista argentino. ¿De qué lugar? De La Plata. Bien. ¿Qué sostiene la teoría tridimensional del derecho? Al hombre como ¿Qué sostiene sobre el derecho? La teoría tridimensional del derecho. un objeto complejo. Objeto único con tres dimensiones, norma, hecho y valor. ¿Qué sostiene la teoría tridimensional del derecho? Si se fijan en el programa están todos estos temas. Es más, yo pensé que tendrían que haber sabido ya. ¿Cuál es el concepto de escuela de derecho? ¿Cuál es el concepto de escuela de derecho? ¿Y cuáles son las escuelas de derecho más destacadas del siglo XIX y del siglo XX? ¿Cuáles son las escuelas de derecho más destacadas del siglo XIX y del siglo XX? Este punto lo tienen que estudiar por Astalión. Pongan al lado Astalión, porque es el único texto, excepto Torré también, que trata las escuelas. Otra, del siglo XIX y siglo XX. Siglo XXI ha pasado poco tiempo, todavía no hay escuelas que se destaquen. A lo mejor Dworkin, que ya murió, a lo mejor Alexis, que aún está. ¿Cuál es el concepto del lenguaje? ¿Y cuáles son los elementos? Otra. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuál es el concepto del lenguaje y cuáles son los elementos? Otra. ¿Cuáles son los significados de la expresión derecho? ¿Cuáles son los significados de la expresión derecho? De la expresión derecho. Otra. ¿Cuándo una palabra es ambigua? ¿Cuándo una palabra es vaga? ¿Cuándo una palabra es ambigua? Otra. ¿Cuándo una palabra es vaga? Otra. ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? Otra, ¿cuáles son las partes del lenguaje? ¿Cuáles son las partes del lenguaje? Profesor, ¿partes y elementos no sería lo mismo? ¿Cómo? Partes y elementos del lenguaje serían lo mismo. No. Los elementos, sujeto, emisor, receptor y código, y las partes son semiótica, sintaxis y pragmática. ¿A qué se llama denotación de una palabra? Denotación de una palabra. ¿A qué se llama designación de una palabra? ¿Y a qué se llama connotación de una palabra? ¿A qué se llama designación, denotación y connotación de una palabra? Designación, denotación y connotación. ¿Cuántos tipos de definiciones? ¿Cuántos tipos de definiciones pueden citarse? ¿Cuántos tipos de definiciones pueden citarse?
¿Y cuál es el concepto de definición? ¿Cuál es el concepto de definición? ¿Cuál es la disciplina? ¿A qué se llaman disciplinas filosóficas? ¿A qué se llaman disciplinas filosóficas? ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general? ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general? Otra, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Otra, ¿cuáles son los diferentes sentidos de la expresión verdad? ¿Cuáles son los diferentes sentidos de la expresión verdad? Los diferentes sentidos de la expresión verdad. Otra, ¿cómo se divide el saber o el conocimiento? ¿Cómo se divide el saber o el conocimiento? ¿Cómo se divide el saber o el conocimiento? Otra, ¿cuáles son las características del saber vulgar y cuáles son las características del saber crítico? ¿Cuáles son las características del saber vulgar y crítico? Otra, ¿qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? ¿Qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? Como consigna, brinde un concepto de cada una. Brinde un concepto de cada una. Otra. ¿Cuáles son las disciplinas que estudian al fenómeno jurídico? Otra. El fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico. Otra, que estudia la ciencia del derecho. Otra, que estudia la filosofía del derecho. Otra, que estudia la sociología del derecho. Sociología del derecho. Otra, que estudian la historia del derecho y el derecho comparado. Que estudian la historia del derecho y el derecho comparado. Otra, ¿cuáles son los temas y las partes de la filosofía del derecho? ¿Cuáles son los temas y las partes de la filosofía del derecho? Gracias. Y la última, ¿qué estudia la teoría general del derecho? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho? ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 15 días.